todos y a todas. Estamos ahora aquí en esta tremenda oportunidad que nos ha dado nuestro Señor. Esperamos a ver si alguien se conecta ahora en vivo, alguna persona que se conecta, pero antes que se conecten estamos esta tremenda oportunidad de cercanía en la cual estamos logrando, por decir así, mantener este diálogo que estamos teniendo sobre las cuestiones de fe. Avísenle a todos sus amigos y amigas, avisen por las redes que ya estoy conectado para que podamos hablar de las cuestiones de fe en este conversatorio conmigo, en este conversatorio con Padre Carlos sobre distintas cuestiones de fe. Y como se empiezan las cosas de Dios cuando tenemos esta oportunidad de reunirnos para la escucha de la palabra, porque como veíamos, la palabra de Dios es la palabra escrita tal como ha sido recibida en el corazón de la iglesia. Por eso cuando para nosotros los creyentes cristianos y sin duda para nuestra tradición católica, es bien importante, es fundamental este contacto personal con nosotros, ¿verdad? Este contacto de iglesia, porque no es lo mismo acceder a la palabra de manera individual que acceder a la palabra de manera colectiva, que es lo que la iglesia llama tradición, que no es otra cosa que la reflexión de 21 siglos de la palabra y toda la virtualidad que esa palabra tiene, aleccionada por el Espíritu Santo, que la iglesia ha podido desentrañar. Recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos, como promesa del Espíritu Santo, le dijo: el Espíritu Santo les llevará a la verdad plena. ¡Wow! Eso quiere decir que cuando tú y yo nos estamos reuniendo para precisamente desentrañar la palabra, conociendo la doctrina católica, podemos entender el significado pleno de las Escrituras. Por eso es tan importante para nosotros este diálogo que estamos teniendo como parroquia, y es un diálogo que se extiende más allá de la parroquia. Las parroquias, aunque tengan una geografía, ¿verdad?, unas coordenadas de tiempo y espacio, las parroquias tienen vocación de universalidad, de por decir así, para siempre. Y esa es, por decir así, la belleza de la palabra, ¿verdad?, de Dios leída en la iglesia. Por eso, cada domingo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es desentrañar la palabra, leer la palabra a través de la doctrina de la iglesia para desentrañar su significado pleno, y a la vez compartirla entre nosotros y recibir, por decir así, los frutos de la palabra. Porque la Eucaristía es la palabra contemplada y la palabra recibida para ser amada. Esa es la Eucaristía que, como ustedes saben, todos los días a las 5 de la tarde tenemos la oportunidad todos de poder, por decir así, participar de la Eucaristía. Hoy la tenemos de nuevo a las 5 de la tarde, tenemos la Eucaristía. Pero antes de pasar al tema que íbamos a discutir, ¿verdad? Quiero traerles una información que me parece que es importante. Y es una información no solamente para nosotros los católicos, es también una información para aquellos que no son católicos. El Santo Padre, el Papa Francisco, y recuerden, se le llama Santo Padre, no porque nosotros estemos canonizando al Papa, sino se le llama Santo Padre porque es el título honorífico con que se le reconoce al sucesor del apóstol Pedro según nuestra tradición católica. Como cuando uno llama a la gobernadora Honorable Wanda, ¿verdad? Nosotros la llamamos de esa manera porque no es que sea o no honorable, sin duda. La señora gobernadora es una mujer honorable y extraordinaria, sino que el título de honorable tiene que ver con
la posición, no tiene que ver propiamente con la persona. Y así Santo Padre se refiere al obispo de Roma, que tiene la función, además de ser obispo de Roma, es sucesor del apóstol Pedro. Tiene por lo tanto esa doble función el obispo de Roma, que es presidir en la caridad, así lo llamaban los primeros escritores cristianos al obispo de Roma, presidir en la caridad a toda la iglesia de Jesucristo. Es por decir así, además de obispo de Roma, es el obispo de la iglesia católica, de toda la iglesia católica, ¿verdad? Y por eso el Santo Padre, ¿verdad?, el Papa Francisco, nos ha pedido a todos los católicos y a todas las personas y a todos los cristianos que nos unamos en el rezo del Padre Nuestro mañana miércoles 25 de marzo, a las 12 del mediodía, hora de Roma, que en Puerto Rico son las 7 de la mañana. Que todo el mundo se vincule con él en un rezo universal, elevar nuestra oración a Dios con la misma palabra que Jesucristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Por eso es una invitación no solamente para los católicos, es una invitación también para nuestros hermanos evangélicos, porque aunque ellos no tienen, ¿verdad?, por decir así, no celebran con nosotros la Eucaristía, sin embargo, ellos como nosotros creemos en el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseñó en la Sagrada Escritura, y ahí nos podemos unir todos, nos encontramos todos, y es lo que ha querido el Santo Padre, ¿verdad?, el Papa Francisco, que mañana a las 7 de la mañana, hora de Puerto Rico, 12 del mediodía, hora de Roma, todas las iglesias cristianas, en especial, ¿verdad?, él hace la convocatoria a nosotros los católicos, nos unamos en una gran oración, articulando nuestra oración dirigida al Padre de la Misericordia, articulando la oración con el rezo del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, para nosotros los cristianos, es el modelo de toda oración, porque nos revela cómo tenemos que tratar a Dios, qué cosas tenemos que pedir y con qué actitud tenemos que pedir. Por eso, mañana todos nosotros a las 12 del mediodía vamos a orar, ¿verdad?, el Padre Nuestro, para que nosotros podamos, ¿verdad?, unirnos en esta gran clemencia. Fíjense lo que el Papa decía en esa convocatoria. Miren lo que dice. A la pandemia del virus queremos responder con la pandemia de la oración, de la compasión, de la ternura. ¡Wow! A la pandemia del virus queremos responder con la pandemia de la oración, de la compasión y de la ternura. Por lo tanto, mañana no se olviden que es bien importante que nos conectemos con el Santo Padre en esta convocatoria para crear esta pandemia de oración, de solidaridad, de compasión y de ternura que nos pedía él el domingo pasado, ¿verdad? Y a la vez también el Papa comunicó el domingo pasado que además de mañana miércoles, que dicho sea de paso, mañana miércoles es para nosotros los católicos, celebramos el día de la Anunciación a la Virgen María y el día de la, no solo de la Anunciación, sino también el día de la Encarnación del Hijo de Dios. 25 de marzo es una fiesta para nosotros los creyentes católicos bien importante, ¿verdad?, en la que estamos nosotros, por decir así, celebrando este acontecimiento que Dios viene a la tierra en el vientre de la Virgen María, y la celebramos 9 meses antes de la Navidad. O sea, cuando Jesús fue concebido, fue 9 meses antes del acontecimiento del nacimiento de Jesús en Belén, y por eso la iglesia celebra el 25 de marzo, celebra el día del nacimiento, el día 25 de marzo, el día de la concepción de Jesús, unida a la anunciación a la Virgen María. El arcángel Gabriel anunció a María que Jesús iba a nacer,
y de esa anunciación, ¿verdad? Se encarnó en el vientre de María, tomó carne, la segunda persona de la Trinidad, para la salvación del mundo. Así que mañana, 25 de marzo, día de la anunciación a la Virgen María y de la encarnación del Hijo de Dios, vamos a unirnos con el Santo Padre en ese rezo, rezo universal del Padre Nuestro, de todos nosotros en el mundo, en Puerto Rico a las 7 de la mañana, ¿verdad? Son las 12 del mediodía en Roma. Así que todos uniremos. Y el viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, que es la 1 de la tarde aquí en Puerto Rico, el Santo Padre va a exponer el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Allá en su capilla en Roma, va a orar por toda la humanidad y va a dar lo que se conoce como la bendición Urbi et Orbe. ¿Qué significa esto de Urbi et Orbe? Significa la bendición que el Santo Padre, ¿verdad? El Papa siempre da, Urbi al mundo y a la ciudad, ¿verdad? A la ciudad y al mundo, Urbi et Orbe, a la ciudad y al mundo. El Papa siempre, el día de Navidad y el día de Pascua, el domingo de Resurrección, tiene la costumbre el Papa de dar la bendición al mundo, ¿verdad? Y a la ciudad, ¿verdad? Urbi, a la ciudad, et orbe, a la ciudad y al mundo, Urbi et Orbe, la ciudad y el mundo. Y el Papa, el próximo viernes, va a dar esta bendición de manera extraordinaria, después de orar frente al Señor sacramentado. Después de ponerse de rodillas por la humanidad, va a dar la bendición a todos de pedirle, ¿verdad?, al Señor el próximo viernes y de con el Señor, unirnos con el Señor para poder pedirle que nos dé su bendición, que la dará a través de su instrumento, ¿verdad?, en la tierra, que es el Papa, el Santo Padre, el Obispo de Roma. Así que ya saben, estas dos actividades que vamos a tener, tanto el próximo viernes 27 de marzo, que el Papa a la 1 de la tarde hora de Puerto Rico y 6 de la tarde hora de Roma va a adorar al Señor, ¿verdad?, sacramentado, pedir por la humanidad y después va a dar la bendición Urbi et Orbi, la ciudad y al mundo. Y mañana miércoles a las 7 de la mañana hora de Puerto Rico, al mediodía, hora de Roma, el Papa ha pedido que todos nosotros nos unamos en esta oración universal del Padre Nuestro. Así que no dejen, por favor, de mantener vivo, porque miren, el Papa ha dicho, y tiene razón, la Iglesia en este momento de sufrimiento y dolor de la humanidad, y en este momento de ansiedad, tiene que vivir lo que él ha llamado la pastoral de la cercanía. Es decir, que la gente no se sienta sola, sino que nosotros, la Iglesia, quiere ser cercano a través de su palabra, a través de orar, invitar a orar, ayudar a orar, a través del abrazo y del cariño, a veces sin decir palabras, sino estar ahí, con el abrazo y el cariño y la cercanía. Eso es lo que está haciendo la Iglesia durante este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, de esta pandemia que tanto mal está causando, ¿verdad?, a la humanidad. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, por tanto, mantener vivos estos contactos, las redes. Hay compañeros míos sacerdotes que están haciendo lo mismo que estoy yo haciendo. Y ahora el Papa nos pide mantenernos en esta cercanía de oración y en esta cercanía de adoración, etc. Así que no dejen, por favor, no dejen durante estos días de mantenerse en contacto y además compartan, ¿verdad? No dejen de compartir estas experiencias que estamos teniendo de diálogo, estas experiencias que estamos teniendo de ir viendo distintos temas de nuestra fe católica, que es tan importante. Pues ayer los dejamos, ¿verdad?,
hablando de la revelación sobrenatural. O sea, nadie puede conocer la intimidad de otra persona si esa persona no revela su intimidad, no nos comunica su intimidad. Yo podré ver sus obras, decíamos, pero las obras, aunque me hablan mucho de la persona que la hizo, sin embargo, hay una parte de la persona que solamente ella nos puede revelar. En el caso de la revelación natural, Dios revela en sus obras el cariño y la sabiduría con que Él quiere tratar a los seres humanos. Y nos da lo que tenemos, estos dones naturales hermosos. Este planeta, nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea, es una tremenda oportunidad que nos da Dios. Pero a la vez Dios ha tenido una revelación sobrenatural, en la cual nuestro Dios nos ha comunicado cómo es Él, cuál es su identidad más profunda, qué cosas Él tiene en su corazón. Y a la vez, no solo Dios revela para que nosotros lo veamos, como si yo hiciera aquí un teorema matemático, pues claro, eso ahí ustedes ven y se sorprenden, mira qué cosa más interesante. Pero Dios no revela porque quiere comunicar cosas interesantes. Dios revela, ¿sabe por qué, querido hermano? Con la finalidad de que tú puedas participar de su propia intimidad, que significa participar de su felicidad, participar de su amor, participar de su libertad divina. Ser feliz, como te dije ayer, como Él es feliz. Y todo eso tiene implicaciones en nuestra conducta, en nuestro modo de ver la historia. Y el modo como nosotros podemos, por decir así, juntar cielo y tierra, revelación sobrenatural y la revelación natural, nos lo revela, nos lo enseña Jesucristo. Que en su propia vida, Él es verdadero hombre y verdadero Dios, vida sobrenatural y vida natural. Él los une sin confundirlo, une cielo y tierra, Dios y el hombre. ¿Tú quieres saber cómo nos tenemos que comportar para hacernos partícipes de esta vida divina? Bien sencillo, querido hermano. Aprende, lee la vida de Jesucristo y aprenderás qué significa para el creyente la vida sobrenatural. Esa vida de Dios, esa vida en la cual Dios nos está comunicando nuestro modo, por decir así, nuestro modo, nuestra personalidad divina, a la que Dios nos invita, porque cuando Dios se revela de que Él es familia. Y por lo tanto, Dios está revelando de alguna manera que Él quiere que tú y yo seamos parte de su familia, seamos hijos en el Hijo, y que podamos ser acogidos en esa intimidad de Dios a través del Espíritu Santo, que Él nos ha regalado como don, que es el fruto más hermoso de la cruz del Calvario. Por lo tanto, para nosotros esos son los dos caminos por los cuales Dios se ha revelado y a la vez a través del cual Dios nos ha dado dones, bendiciones y nos ha comunicado su propia felicidad. Pero una de las cosas que más preocupa a la gente es cómo yo puedo relacionar fe y ciencia. Porque hay gente que dice, y ustedes lo escuchan muchas veces, hay gente que comenta, pero es que lo que yo descubro en la ciencia lo contradice la fe, o lo que la fe dice, la ciencia lo contradice. Y piensan que son líneas paralelas en las cuales no puede haber diálogo ni síntesis de plenitud, sino que siempre las presentan, por decir así, en guerra, en una especie de dialéctica. El creyente cristiano siempre busca la síntesis, fruto del diálogo entre fe y razón. ¿Por qué?
Porque no puede contradecir la verdad que descubre la ciencia cuando es verdad, de la verdad que nos revela Dios a través de la revelación sobrenatural. Porque el Dios creador es el Dios redentor y revelador. El Dios de la Escritura es el Dios del libro de la naturaleza. Dios no se puede contradecir a sí misma. La verdad no puede contradecir a la verdad. Por eso cuando hay contradicción, uno inmediatamente tiene que pensar, hay contradicción porque o la ciencia no ha hecho un descubrimiento de verdad o porque no hemos sabido entender la revelación de Dios. No hemos sabido crear síntesis entre cosas que parecen contradictorias. Me explico con un ejemplo de la Escritura. La Escritura dice en la Sagrada Escritura que Josué, cuando iba a conquistar Jericó, para que no se hiciera de noche, paró el sol. Dice la Escritura que el sol se detuvo. Claro, la tierra es la que gira alrededor del sol. No es el sol el que gira alrededor de la tierra. Propiamente uno podría decir, pues entonces la que se detuvo es la tierra, no fue el sol. La Escritura se equivoca. No. Cuando tú miras, la experiencia humana natural es que cuando tú ves el sol, te da la sensación de que el sol se oculta y el sol sale. Tú y yo sabemos que es que la Tierra gira en su propio eje y que la Tierra gira en torno al Sol. Pero ese movimiento de la Tierra tú no lo percibes. Humanamente tú solo percibes que el Sol es el que se mueve. La Sagrada Escritura no pretende enseñar ciencia, sino que partiendo de la experiencia de los hombres, tal como la perciben, la ciencia se acomoda a ese modo, a ese lenguaje humano, para hacer comprensible la revelación de Dios. El hombre bíblico de la época de Josué no hubiera podido entender si la Escritura, si la revelación hubiera hablado de esa intervención de Dios en los términos científicos nuestros. Tenía que utilizar las categorías, el lenguaje de ellos. Hay un padre de la iglesia del siglo VIII que decía lo siguiente, que Dios en la Sagrada Escritura actuaba con una actitud que él llamaba sincatábasis, que es una palabra griega, que significa, de alguna manera, que el ser humano, Dios, se amolda al pensamiento humano para hacerse entender. Porque si no, el hombre no hubiera podido entender. Es como una condescendencia divina. Dios, de alguna manera, condesciende al lenguaje humano, que a veces es un lenguaje imperfecto, es un lenguaje incompleto, para hacerse entender. Eso no contradice la ciencia. Eso simplemente nos hace entender cómo Dios se hizo entender. ¿Para qué? Para que el creyente comprendiera que Dios estaba interviniendo en esa batalla. Por lo tanto, date cuenta que cuando nosotros podemos de alguna manera comprender que Dios sabe, porque Dios es políglota. No solo porque habla lenguas, ¿verdad? Puede hablar cualquier lengua. Es políglota en el sentido más profundo de la expresión. Políglota en el sentido de que el creyente entiende que Dios se amolda para hacerse entender. No solamente la lengua, sino también la mentalidad. Para hacerse entender. Fíjate que te doy un ejemplo de la Escritura, de esta experiencia de sincatábasis. Cómo el Evangelio de Jesucristo siempre se amolda a los modos de entender para que el hombre pueda comprender la revelación de Dios.
San Pablo, cuenta la Sagrada Escritura, fue a Atenas. Y dice la Escritura que él vio, ¿verdad?, en Atenas, todos estos dioses que le impresionaron negativamente, en la cual ellos tenían dioses por todos lados, estatuas idolátricas por todos lados. Y la Escritura nos dice que él se fijó en un altar que decía al Dios desconocido. Porque los griegos tenían siempre la idea de que hay que hacerle altares y rendirle honor a todos los dioses para evitar que se ofendan. Y por lo tanto ellos, a cuantos dioses ellos descubrían que algún pueblo de la tierra tenía, le hacían un altar. Y San Pablo ve este altar porque los griegos querían, y si hay otro Dios por ahí que no hemos nosotros descubierto, le hacemos un altar por si las moscas, para que no se ofenda ese Dios. San Pablo utiliza esa experiencia cultural griega para hablarle del Dios verdadero y de esa manera poder concluir hablarle de Jesucristo. Así lo dice la Escritura Santa, que él les dijo, ¿verdad?, ateniense, veo que sois bien religiosos y personas piadosas, y veo que han hecho un altar al Dios desconocido. De ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les voy a hablar. Y comenzó hablándole del Dios creador, que ha hecho todas las cosas, para un poco conectar con su audiencia. Y al final dijo, ese Dios creador fue el que envió a Jesucristo a morir por nosotros y a resucitar. Cuando habló de la resurrección de los muertos, dice que los griegos que no creían en la resurrección corporal, porque ellos entendían que el cuerpo se quedaba en la tierra y el alma iba al Hades, aún más allá, y que no podía regresar nunca más a su corporeidad. Dice, cuando habló de la resurrección de los muertos, ellos cogieron la huyilanga, no pudieron entender ese concepto porque la cultura les hizo imposible entender. Solamente un hombre, ¿verdad?, Dionisio Areopagita y algunos más aceptaron el Evangelio, porque aceptar el Evangelio es muchas veces romper ruptura con todo lo que es tu pensamiento y tu modo de ver y comenzar a entender las cosas y tu pensamiento de modo diverso. Por eso el apóstol Pablo utiliza lo que llamaba este padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, en el siglo VIII, que llamaba sincatábasis, es decir, Dios se amolda al lenguaje y a la comprensión cultural para hacerse entender y llevar a la persona de esa experiencia cultural, llevarla a modos nuevos de entender a Dios, de entenderse así y de entender la naturaleza. Dios allí con Josué empezó a hacerle entender, yo intervengo en la historia, el sol como la tierra están sometidos a mi poder. Por eso, queridos hermanos, esa experiencia nos hace entender de que la ciencia y la fe no puede haber contradicción. Tienen que dialogar para que mutuamente tanto la fe como la ciencia se puedan enriquecer. Porque la ciencia sin fe destruye al hombre en su vocación última, que es su relacionarse con Dios. Y la fe sin ciencia, sin la razón, puede llevar a supersticiones, a modos erróneos de entender la propia fe. Por eso es que ambas tienen que estar en diálogo. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 159. Número 159. Recuerden, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, que aquí me sale la pregunta, me pueden enviar preguntas y yo se las contesto, ¿verdad?, del tema que estamos discutiendo o de otros temas. Si no se la contesto ahora, se la contestaré después. Miren lo que dice el número 159.
a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Fíjense, ya ese es el primer principio. Aunque la fe está sobre la razón, porque es un conocimiento superior a la razón, que la razón no puede alcanzar naturalmente. Si Dios no se revela, yo no puedo conocer cómo es Dios. Yo lo conoceré por las obras. Si tú ves cómo yo escribo, como les decía ayer, si yo escribo aquí en la pizarra, ustedes van a entender, así es, Padre Carlos, ¿verdad? Van a tener una visión general sobre mi persona, pero no me van a conocer de verdad. Por las obras yo no conozco una persona. Yo conozco una persona cuando la trato, cuando la persona abre su intimidad. Por eso la revelación sobrenatural está sobre la revelación natural. Y el hombre con su razón no hubiese podido imaginar descubrir a Dios. Y sigue el catecismo de la Iglesia Católica. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. El científico, cuando descubre una verdad científica, no puede contradecir con esa verdad lo que el Evangelio nos proclama, lo que el Evangelio revela, lo que el Evangelio nos dice como la conducta adecuada para el desarrollo de una persona humana, porque Dios creador no puede contradecir al Dios redentor. Por eso sigue diciendo el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico, todo el proceso científico, y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar el sentido de las cosas, aún sin saberlo, dice el catecismo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hacen que sean lo que son. ¡Wow! O sea que está guiado por la mano de Dios. De tal manera podríamos decir que donde la ciencia no llega, la fe, por decir así, nos lleva de la mano a la plenitud. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Tomado de la ciencia actualmente. La Iglesia Católica se opone a los métodos de fecundación artificial, ¿verdad? Los métodos ¿verdad? De los bebés llamados bebés probetas, ¿verdad? Los distintos métodos de fecundación artificial. ¿Y por qué se opone a esos distintos métodos de fecundación artificial? Bien simple. Porque no solamente porque esos procedimientos comportan el aborto, o sea, se fecundan 7 o 8 óvulos que ya son seres humanos. Cuando el óvulo es fecundado, ya son seres humanos que están en un proceso, por decir así, de desarrollo humano. Tienen la dignidad, tienen la misma dignidad tuya y mía. Y por lo tanto, para la Iglesia, el ser humano, desde el primer momento de su concepción, merece, por decir así, todas las garantías de la dignidad humana de un ser humano. Por eso, ustedes se dan cuenta que el nuevo Código Civil va a reconocer la dignidad del niño en el vientre materno. Lo va a reconocer desde el primer momento de su concepción. Es persona humana, es persona natural. Y ese niño, ¿verdad? Para la Iglesia, por lo tanto, el yo fecundar a 7 óvulos, o sea, tener 7 seres humanos congelados, que su suerte depende de muchos factores, por decir así,
externos que sean necesarios, que los otros se hayan malogrados. Imagínate, el ser humano nunca es un medio para, siempre es un fin en sí mismo. Lo veíamos nosotros en estos días cuando decíamos que el ser humano es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Y por lo tanto yo no puedo atentar contra la dignidad humana poniéndolo como medio para un fin, aunque sea un fin noble, como es, por ejemplo, ayudar a la infertilidad de una pareja. Yo no puedo, yo no puedo matar a un ser humano porque de esa manera yo puedo, vivir en paz en mi vecindario. El ser humano es un fin en sí mismo, por eso tiene una dignidad inviolable, dice nuestra Constitución. Por eso yo no podía entender que hubiesen personas, como hubo en este debate en torno a la declaración, ¿verdad?, que va a ser el Código Civil nuevo, a la declaración de persona del niño en el vientre materno, del nasciturus, que es esa palabra técnica, jurídica, que significa del que va a nacer, del niño en el vientre materno, del ser humano en gestación. ¿Cómo alguien se puede oponer a que un ser humano sea tratado como ser humano? Cuando aquí los animales, los huevos de los animales, de algunas tortugas, tienen más derecho y tienen más protecciones que un ser humano en el vientre materno, al que solo se le reconoce en el código actual, el derecho a heredar o el derecho a donar. O sea, el ser humano es mucho más que donar y el derecho a heredar. El ser humano tiene una dignidad inviolable. La cuestión es que la Iglesia se opone a los métodos de fecundación artificial porque comporta la muerte de seres humanos por el aborto. Porque en estas estadísticas de que una pareja pueda quedar, ¿verdad?, fertilizada, las estadísticas son bajas y por eso tienen que ir poniendo, ¿verdad?, fecundar tantos óvulos para que aquellos que se abortan espontáneamente puedan ser sustituidos por otros. Imagínate, ya solamente el tú pensar todo esto de que van a haber seres humanos que van a quedar congelados para siempre, porque nadie tiene el interés de que se les lleve a un vientre y puedan nacer seres humanos con una dignidad inviolable y que seres humanos terminen abortados en una experimentación a ver si puedo yo fecundar a esta persona. Es que espontáneamente nos damos cuenta que el ser humano nunca es un medio, siempre es un fin en sí mismo. Pero además de eso, por lo tanto, la Iglesia entiende que el único método digno de la persona humana es, por decir así, el método natural en la que papá y mamá son papá y mamá a través del otro, de su pareja. Es el método, por decir así, consistente con lo que la Iglesia entiende que es la voluntad del Creador, porque esa es la única garantía del respeto de la dignidad del niño en el vientre materno. ¿Te puedes imaginar que la Iglesia, aleccionada por la Escritura Santa, leyendo el libro de la naturaleza, entiende que el aspecto unitivo y el aspecto procreativo del matrimonio no pueden ser separados por voluntad humana? Por eso la Iglesia sí, todo lo que ayude a que las parejas superen la infertilidad y no lo sustituya en este aspecto unitivo y procreativo para tener un hijo, garantía de la dignidad humana, todo lo que pueda, por decir así, por decirlo de alguna manera, todo lo que pueda atentar contra esa dignidad humana, la Iglesia, por decir así, se opone. Porque entiende, ¿verdad?, aleccionada por la Escritura Santa y por la revelación divina, todo lo que entiende la Iglesia, ¿verdad?, sobre la dignidad humana, pues ella lo ha aprendido de la Escritura Santa. ¿Y qué significa esto, queridos hermanos? Significa algo bien simple, que tú y yo, cuando leemos la Escritura, esa ciencia
que ha desarrollado estas técnicas y que sin duda manifiesta la capacidad humana dada por Dios de desarrollar métodos para enfrentar enfermedades y enfrentar situaciones difíciles. Todo esto, por decir así, todo esto, la Iglesia no puede contradecir estos principios de fe. Si contradice, es que esta ciencia no es la ciencia más adecuada y que contribuye al desarrollo. Por lo tanto, queridos hermanos, es bien importante que te des cuenta de eso, de este aspecto que podríamos llamar la fe y este otro aspecto de la ciencia. De tal manera que la ciencia, cuando se aparta de la fe, en vez de contribuir al desarrollo pleno de un ser humano, lo que hace es que contribuye a un desarrollo deficiente. Y nosotros los creyentes, tenemos que intentar siempre que la fe y la ciencia vayan de la mano, respetando el ámbito de autonomía de cada uno. La fe no puede violentar a la ciencia, ni la ciencia puede violentar a la fe, porque son, por decir así, modos diversos a través del cual nosotros accedemos a la verdad plena. Por eso, queridos hermanos, es bien importante, vuelvo a insistir, cuando hay contradicción es que la fe necesita ser, por decir así, mejor entendida o mejor entendida la fe. Es un diálogo que tiene que haber. Y uno se da cuenta que toda ciencia que obstaculice la verdad revelada no es buena ciencia. Y toda fe que obstaculice el desarrollo adecuado de la ciencia conforme al querer de Dios no es un modo adecuado de vivir la fe. Porque fe y razón, ambas contribuyen al desarrollo pleno de un ser humano. Date cuenta, y quiero clarificar, ¿verdad?, de que cuando ustedes vean, ¿verdad?, a veces dice la gente por ahí, dice, es que la fe es irracional y la fe es racional. No, la fe no es irracional. La fe es la expresión más adecuada de la razón. ¿Por qué? Porque la fe te abre al conocimiento de una verdad que no es, por decir así, que no es la verdad natural, que no es la verdad natural, sino que es la verdad plena que nos da Dios. Por lo tanto, recuerden, fe y razón son dos modos distintos de acceder a la verdad. Una es por el testimonio de Dios, la otra es a través de las ciencias y del esfuerzo humano por entender. La fe no es un acto irracional, no es que yo con mi fe, ¿verdad?, renuncio a la razón, no, porque la fe busca entenderse. O sea, lo que nos revela Dios, yo tengo que entenderlo. Dios no me revela cosas que son irracionales, pero a la vez la ciencia tiene que ayudarnos, por decir así, tiene que ayudarnos. María, tranquila, no te preocupes con Facebook. Facebook entiende perfectamente. Por lo tanto, la fe y la razón son dos modos diversos de entender la única verdad plena. Y en ese diálogo entre fe y razón, nosotros, los creyentes cristianos, tenemos que contribuir a que mantenga la unidad para que el hombre se pueda desarrollar plenamente. Así que lo he dicho varias veces para que puedan coger tal vez este punto más importante de nuestra fe. Nada, yo creo que hemos tocado todos estos puntos, les agradezco tanto. Se ha entrecortado un poco,
Sí, es que han entrado algunas llamadas de algunas personas, pero tranquilo. Eso, sí, cuando termine, usted va a poder de nuevo conectarse, va a estar grabado y va a poder ver todo lo que, ¿verdad? Lo que estamos exponiendo. Así que, tranquilos, que a veces se entrecorta porque a veces la señal, ¿verdad? Y a veces entran llamadas, etcétera, pero pueden entrar a la página de la parroquia y allí lo podrán encontrar. Recuerden el punto que hemos tocado. Fe y razón no se pueden contradecir. La fe no es un acto irracional, no descubre una verdad plena y por lo tanto la razón entra en la fe y siempre tiene que haber un diálogo entre fe y razón. Cuando la ciencia contradice a la fe es que no es verdadera ciencia. Y cuando la fe pretende sustituir a la ciencia es que no es verdadera fe. Cada una tiene su autonomía y cada una debe coordinarse, ¿verdad? En diálogo para poder, por decir así, el hombre descubra la verdad plena. Ustedes imagínense, y con esto concluyo, ustedes imagínense cuando nosotros encontramos el sufrimiento humano. El sufrimiento humano tiene, por decir así, un aspecto de naturaleza natural que la ciencia produce angustia. Pero el creyente ve en el sufrimiento la oportunidad de unirnos a la cruz del Calvario. La oportunidad de unirnos a la cruz del Calvario. Y esa oportunidad de unirnos a la cruz del Calvario significa que el sufrimiento tuyo individual ha sido redimido por la cruz de Cristo. Ha sido redimido por la cruz de Cristo. Significa que el sufrimiento tuyo y mío, cuando lo uno a la cruz del Calvario, ya Cristo sufrió tu sufrimiento y lo redimió, lo sanó, lo reconcilió con Dios. Redime tu sufrimiento. Eso la ciencia no lo descubre, porque la ciencia lo único que te dice es el aspecto natural del sufrimiento y cómo tú puedes superarlo. Y te dice la causa del sufrimiento se queda en el plano de la naturaleza. Incluso las ciencias psicológicas te pueden ayudar a afrontar el sufrimiento de manera adecuada. Pero en el caso del creyente, tiene una visión más plena, más amplia del sufrimiento y ha aprendido que el sufrimiento ha sido redimido en la cruz del Calvario, ha sido redimido por la Pascua de Jesucristo. De tal manera que nosotros los creyentes podemos decir que el sufrimiento ha sido sanado en la cruz y en la resurrección y que la última palabra de la historia humana no la va a tener el sufrimiento ni el dolor, sino que la va a tener la alegría, la vida, la salud, la sanidad, la ternura. La ciencia no puede sacar esa conclusión, ni puede contradecirla. La ciencia no puede decir el sufrimiento es destino último de los seres humanos. La muerte es el destino último de los seres humanos. Claro, si la ciencia rechaza la fe, puede llegar a esa conclusión errónea. Pero la fe ayuda a la ciencia donde no puede llegar. Porque la ciencia no te puede decir qué sentido tiene el sufrimiento y la muerte. El creyente cristiano es capaz de decir, el sufrimiento y la muerte tienen sentido porque Cristo murió en la cruz del Calvario, sufrió por nosotros y resucitó. Por lo tanto, ya yo sé que este sufrimiento y esta muerte no es la última palabra de la vida del ser humano. La última palabra es la resurrección, la redención plena de nuestros cuerpos. Si la ciencia pretendiese decirnos la última palabra sobre el sufrimiento, se equivocaría. Ahora, si la fe le dice a la ciencia, mira, lo que tú dices es un disparate, el sufrimiento solamente se puede entender religiosamente. No, también se puede entender humanamente, naturalmente, científicamente. Y se pueden tener medicamentos, usar medicamentos para afrontar el sufrimiento, etc. Pero siempre con la conciencia
que el último significado de las cosas nos la da Dios, nos la da la cruz del Calvario, nos la da la resurrección. Esa es la relación que tiene que haber entre fe y ciencia. Que Dios me los bendiga a todos. Y ahora vamos a concluir con una oración en la cual vamos, como hacemos siempre, resumir lo que hemos reflexionado durante esta media hora, un poquito más, que hemos tenido de reflexión. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por la creación y te damos gracias por la revelación sobrenatural. Te damos gracias, Señor, porque a través de la creación y a través de la revelación sobrenatural, Señor, conocemos de manera plena este mundo. No pueden haber contradicciones entre ellas. Siempre tiene que haber una síntesis enriquecedora del desarrollo pleno del ser humano. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos aquellos que sufren, que bendigas a todos aquellos que en la ciencia intentan descubrir todos los dones y talentos que tú, con tu revelación natural, con la creación, has depositado sobre todo lo creado. Te pedimos, Señor, que los creyentes sepan hacer la síntesis entre ciencia y fe, sepan hacer esa síntesis tan necesaria para que la ciencia y la fe contribuyan al pleno desarrollo del ser humano. Te pedimos, Señor, que a través de la fe y a través de la ciencia, nosotros podamos siempre darte la gloria y el honor y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les voy a dar la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Si Dios quiere, continuaremos con este conversatorio. Buenos días.